Una invitada con nosotros, Pelusa Orellana, vicedecana de Educación de la Universidad de los Andes, directora del proyecto Día Más, una plataforma para el diagnóstico temprano y oportuno de competencias lectoras y matemáticas en niños de kinder y primaria, algo que es tan útil y necesario, ¿no? Porque dicen que mientras más temprano uno aprenda, mejores resultados tiene en la vida. Pelusa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿De formación qué eres, Pelusa? Yo soy profesora de inglés, licenciada en letras. Profesora de inglés, licenciada en letras. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue en un colegio, enseñando inglés a alumnos de enseñanza media. Después hice clases también en niños más chicos, quinto básico, por ejemplo. Luego trabajé como coordinadora, jefa de departamento en varios colegios. Y luego pasé a la universidad como profesora universitaria. ¿Cómo fue la experiencia inicial del primer trabajo? Bueno, es especial porque, bueno, uno lo marca mucho todos los errores que comete y que después trata de no volver a repetirlos. Entonces me acuerdo mucho de las primeras supervisiones que me hicieron y que necesariamente uno decía, uy, no me fijé en esto, o mi comunicación no verbal estaba, digamos, mostrando que yo estaba enojada o qué sé yo. Bueno, son aprendizajes, yo creo. Te estoy haciendo estas preguntas personales porque tiene que ver además con la capacidad de emprendimiento de cada uno. Hemos conversado aquí con otros invitados que ser un emprendedor no necesariamente es tener una gran idea o montar una gran aplicación, sino que también tiene que ver con el emprendimiento propio que uno hace en su vida, ¿no? Y cómo se va transformando en un profesional distinto a medida que van pasando los años. Por eso es interesante saber también el origen de las personas para llegar al lugar donde se encuentran hoy. Sí, sin duda. Yo creo que a mí lo que más me ha marcado han sido como las experiencias y las oportunidades que he tenido de, sobre todo, como conocer distintas maneras de aprender y de enseñar de los niños en otras culturas, en mis estudios de posgrado, en los colegios en los cuales he trabajado. Entonces todo eso yo creo que suma a querer decir, bueno, lo que tú viste que es bueno o que funciona en ciertas partes, ¿por qué no masificarlo por la vía de un emprendimiento? Pero pareciera ser que el denominador común para llegar al éxito, y lo conversábamos anteriormente con los invitados, es mirar y mirar y mirar el problema y escuchar y escuchar y escuchar a aquellos que tienen el problema para llegar a la solución. Absolutamente, sí. En ese sentido, ¿cómo fue en este caso, por ejemplo, con Día Más? A ver, bueno, esta es una idea que nos surgió a Carolina Melo y a mí. Somos las dos profesoras investigadoras de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, de mucho mirar, justamente lo que tú decías. Nosotros siempre decíamos cómo poder ayudarle a ese profesora de primero básico, que tú lo ves en ese minuto 40, 50 niños en la sala, tratando de que todos los niños lograran aprender a leer. Y cuando tú ibas observando te dabas cuenta que muchos de esos niños se iban quedando atrás y el profesor no podía hacer nada, porque no tenía herramientas para diagnosticar dificultades lectoras que ese niño pudiera tener y poder atender a esas dificultades específicas de manera como más personalizada. Mira qué interesante, te hago un paréntesis. No era una cuestión de paciencia, no es que el profesor no tuviera paciencia o demasiado alumno, sino que simplemente no tiene las competencias para ir a apoyar o resolver un problema como ese. Muchas veces no tienen el tiempo, otras veces no están preparados porque no recibieron la formación específica. En Chile no necesariamente formamos a los profesores con la capacidad de diagnosticar dificultades específicas, por ejemplo, en el caso de la lectura. Y yo creo que en el caso de los profesores de primero básico, que es tan gravitante porque una de las funciones más esenciales que tienen es de enseñar a leer. Y muchas veces no los equipamos, por así decirlo, con esas herramientas. Había además en Chile como un retraso en cuanto a las miradas diagnósticas que nosotros veíamos en otros países. Y entonces además está el factor de tiempo, de que el profesor en Chile hace muchas cosas. Entonces, ponerle encima la responsabilidad de tener que identificar las debilidades y las fortalezas de cada alumno era algo súper difícil. Sobre todo cuando podías hacerlo a través de una plataforma tecnológica. Día Más, diagnóstico oportuno para aprendizajes de calidad, una plataforma para el diagnóstico temprano de competencias lectoras y matemáticas en niños de kinder y primaria, como lo había presentado recién. Específicamente, ¿de qué se trata? ¿Cómo se logra esto? Surgió primero, como te decía, partimos por el área de la lectura, que era el área, digamos, de especialización nuestra, pero en el fondo fuimos creciendo gracias a proyectos Corfo que nos fuimos ganando y con ese apoyo fuimos desarrollando primero la plataforma Dialect para diagnosticar dificultades tempranas entre kinder y primero y cuarto básico. Ahora ya terminamos con el ciclo de media, por lo tanto tenemos todo el rango de educación escolar chileno cubierto. En paralelo se ganaron otros recursos de Corfo para poder desarrollar la plataforma de matemática y recientemente cerramos un proyecto Fondef que nos permitió crear otra plataforma que se llama Leer Más, que es una plataforma para ejercitar la lectura y el vocabulario en los niños de tercero a sexto básico. Por lo tanto estamos como abriendo en un paraguas. Día Más es un gran paraguas de distintas plataformas. Ahora, ¿qué hace la plataforma? La gracia es que el profesor puede
ingresar a los estudiantes en esta plataforma y evaluar en un tablet o en un computador de manera autoadministrada. O sea, el niño ingresa a la plataforma y va respondiendo preguntas que escucha en un audio, o sea, con audífono, y va completando su prueba en una situación súper poco estresante, porque ellos sienten que están jugando, ¿ya? Y a través de esa plataforma nosotros vamos identificando el desempeño y por lo tanto las fortalezas y debilidades de cada estudiante en los distintos subprocesos lectores. En el caso de lectura, por ejemplo, para que un niño lea bien necesita haber desarrollado bien la conciencia fonológica, necesita tener buen vocabulario, necesita conocer las letras del alfabeto, necesita leer de forma automática ciertas palabras, en fin, hay una serie de como precursores lectores que nosotros lo que hacemos es poder decir, esto está en este nivel, esto otro está en este nivel un poco más bajo, y aquí es donde tú tienes que intervenir como profesor. Una vez que procesas los datos y la evaluación. Exacto. Ya, ahora hay varias cosas que son súper interesantes. Uno, el niño está solo, no está con alguien al lado resolviendo, no tiene una profesora. Un adulto ni un profesor que supervise, el niño está autoadministrándose la prueba y es en una situación, en un contexto, por ejemplo, hemos evaluado en colegios donde los niños están sentados en el rincón lector, con los cojines, están tirados en el suelo, o sea, no necesitas estar en la situación de prueba, que de por sí es estresante. No es contra el tiempo, por lo tanto el niño puede demorarse, nos ha tocado niños que dicen quiero ir al baño, va al baño y vuelve, o sea, no se anula esa evaluación, y el profesor una vez que termina de evaluar a todo su curso, que normalmente además lo está evaluando en forma paralela, o sea, tampoco tienes que evaluar uno a uno, que es un ahorro de recursos muy importante, baja los resultados automáticamente en informes individuales, informes grupales, informes que puede compartir con los apoderados. Además, en el caso de la lectura, nosotros asociamos la habilidad a una métrica que es el Lexil, que es una medida que se desarrolló en Estados Unidos y que permite, en el fondo, es como un termómetro de la lectura. Entonces permite determinar tu habilidad personal y al mismo tiempo esa misma métrica tú la utilizas para determinar el nivel de dificultad de un texto. Entonces la gracia en el caso de la lectura es que yo puedo identificar cuál es tu nivel de lectura sin apoyo del profesor y ofrecerte libros en esa misma medida del Lexil. ¡Ay, qué entretenido! Claro, y con eso en el fondo lo que tú logras es que el niño comprenda ese texto en particular con un 75% de éxito garantizado. Entonces te ayuda mucho a personalizar la educación. Eso quería comentar contigo, porque tengo acá una pantalla que ustedes han colgado en su sitio web, que es un tipo de pregunta, ¿no? Los amigos de Tomás dijeron, ¿qué es lo que prefieren tomar? Entonces aparece leche y aparecen 4 cajitas de leche. Jugo, 3. Agua, 2, 4, 6. ¿Cuántos niños más prefieren agua que jugo? Y abajo dan las alternativas, 2, 3, etcétera, 6 niños. Entonces, resulta además como de desarrollo de lógica de pensamiento, que yo Exacto. creo que eso es lo que requerimos hoy día, que falta y que vamos a necesitar incluso más en el futuro, con lo que planteábamos antes. No sabemos si las competencias que hoy día les entregamos a los alumnos les van a servir o no para un futuro que es incierto. Exactamente, y esa pregunta justamente es de la prueba de matemáticas, de DIAMAT. Y DIAMAT en el fondo tiene una gracia muy interesante porque las investigadoras que la desarrollaron, Macarena Larraín y Katia Muñoz, revisaron los currículum de toda Latinoamérica en matemática y buscaron líneas comunes. Por lo tanto, esta prueba se puede aplicar en cualquier país latinoamericano porque está apuntando a contenidos curriculares matemáticos básicos de cualquier país que tú quieras, México, Argentina, Brasil, etcétera. Y además entrega al profesor en la información de cada reporte datos específicos analiza los errores de los niños. Entonces le permite al profesor ver, el niño está equivocándose porque confunde partes de la pregunta o hay una operatoria que no está funcionando bien, etcétera. Entonces eso es muy útil para un profesor de poder decir después, agrupo a mis niños por niveles de dificultades o fortaleza y según eso propongo trabajo, digamos, remedial, por ejemplo. Pelusa, justamente hoy día se está rindiendo con dificultades la segunda etapa de esta prueba de selección universitaria, a mi juicio muy injusta en todo el proceso, los que los dieron primero, los que los dieron hoy, los que no pudieron darla, los que no dieron su prueba de historia y se prepararon para ella, etcétera. Pero lo que nos ha dejado claro, en general, además, el análisis de los últimos años de educación en nuestro país, que a veces hacemos las cosas de manera súper incorrecta, ¿no? Y seguimos tratando como de meter contenidos que ya están todos disponibles en la tecnología y no incentivando en general a los estudiantes a pensar a este racionamiento, ¿no? O a esta lógica, o a tratar como de ordenar un poco las ideas en la mente. Y creo que eso, no sé si tú vas a coincidir conmigo, está ligado también con este proceso de evaluación, que aquí me parece mucho más interesante, porque hoy día la nota en el colegio sigue siendo importante, el puntaje de la PSU sigue siendo súper relevante. Entonces, la evaluación finalmente, ¿para quién es? Para medir al niño frente a un grupo, en una evaluación además en notas que generalmente se entregan de manera pública. Entonces,
¿Cómo encontrar un mejor sistema que no necesariamente sea la nota o el puntaje en la PSU, pero que nos permitan acercar las capacidades propias de un niño o una niña con una determinada personalidad, edad, raciocinio, etcétera, a algo en lo cual se puede desarrollar en el futuro y ojalá sea feliz además en ese desarrollo? Claro. Bueno, yo creo que en el caso de la lectura y las matemáticas es tan gravitante para cualquier actividad académica o tu desempeño en la vida, lo que se llama, por ejemplo, la alfabetización funcional, o sea, leer un letrero, firmar un contrato y darte cuenta que existe una letra chica, etcétera. Entonces, es muy importante que eso se pueda, digamos, de alguna manera, todo lo que tú puedas remediar antes de tercer año básico en lectura y matemática es súper gravitante, y lo que no logres remediar a tiempo repercute y ensancha la brecha entre los buenos y los malos estudiantes. Entonces, estas herramientas para nosotros, el fundamental apoyo es poder ayudarle al profesor de esos cursos que son tan gravitantes a tomar decisiones adecuadas respecto de en qué apoyo recibe el profesor, el alumno, más que el tema de la nota por sí, el asignarle una calificación por algo que sabe o no sabe, hizo o no hizo. El contenido está ahí, pero las habilidades necesitan desarrollarse, y en matemática y en lectura es posible determinar cuáles son estas habilidades específicamente y poder atacarlas con estrategias específicas. Nosotros desarrollamos además unos manuales a los cuales el profesor puede acceder. Entonces, si yo le digo, mire, 1/3 de sus estudiantes tiene problemas en vocabulario, aquí en este manual que usted puede descargar tiene 60 actividades de vocabulario que puede trabajar. Y esto está en la plataforma de Diamás, que es la plataforma. Nosotros en este proyecto nos asociamos con Collegium, que es una empresa que desarrolla las plataformas tecnológicas, y ellos proveen en fondo de toda la parte de apoyo tecnológico y técnico a los colegios, de soporte para poder tomar las pruebas, evitar que se cargue el internet en el momento que estamos evaluando, en fin, una serie de posibilidades que pueden ocurrir. Entonces, ¿es Collegium quien determina o elige los colegios donde llega esto, o ustedes pueden ampliar esto? Porque esa era la pregunta importante que me faltaba. Todo lo que es la parte como de marketing, distribución y ventas, Collegium es el encargado, pero como somos socios, por ejemplo, si queremos postular a, no sé, una licitación, a un fondo público, como lo hemos hecho en el caso de Corfo y de Fondef, lo hemos hecho en conjunto, asociado. ¿Lo que te permite llegar a más colegios? Absolutamente, claro. ¿Y qué realidades han conocido ustedes, o qué pueden establecer, o qué grandes conclusiones pueden sacar en torno a eso? Qué grandes conclusiones. Bueno, nada nuevo bajo el sol. No, pero lo sé, pero claro. A ver, en el caso, ratificarlo desde la práctica, ¿no? Desde haberlo vivido. Creo que algo súper interesante es que, por ejemplo, en educación preescolar, en kinder, hemos observado que los niños, en general en el país, hay un buen desarrollo de precursores lectores, más menos en algunos, pero creemos que en algunas habilidades las educadoras de párvulo están trabajando bien. Algunos aspectos de la conciencia fonológica, que como te explicaba yo, es tan importante para después aprender a decodificar palabras, se ha trabajado bastante bien. Todo lo que es la estimulación al lenguaje oral, también. Quizás falta avanzar un poco en lo que es vocabulario. En primero básico se produce algo que nuestros niños como que retroceden en la lectura, y ahí mi teoría es que hace falta tal vez una mejor como interacción o transición entre la educación preescolar y el primer año básico, de manera que el profesor de primero se informe de lo que hizo la educadora de párvulo, y conversen un poco más respecto a estas habilidades y entender la importancia que tienen como predictores, digamos, de la lectura posterior. Por ejemplo, el caso del vocabulario es crítico, o sea, una deficiencia en vocabulario te marca retrasos de 2, 4 años después, y eso se nota hasta en los niños en la enseñanza media. Eso se nota hasta en los adultos. O sea, yo cuando dejo de leer o leo con menos frecuencia, noto que tengo menos vocabulario. Exactamente. Es algo que tienes que estar ejercitando además de manera permanente. Exactamente. Una última pregunta, Pelusa. Dadas las diferencias sociales tan marcadas, ¿no?, que hay en nuestro país, ¿el capital social es muy relevante antes de un kinder, o tú, aplicando buena educación, herramientas tecnológicas como esta, puedes equiparar la cancha, trabajando sistemáticamente desde un kinder durante toda la etapa escolar? Es decir, sí, es gravitante, y todas las investigaciones lo confirman. O sea, las brechas vienen desde la casa, y una manera, digamos, y una de las explicaciones de esta brecha tiene que ver con el bagaje de lenguaje oral que un niño maneja desde su casa. Es algo tan sencillo como que los padres hablen, o quienes cuidan a los niños, hablen mucho con los niños, apunten hacia el conocimiento de palabras, experimenten con el lenguaje, y son todos juegos verbales. No necesito hacerle clases a un niño en kinder en la casa, pero sí necesito contarle cuentos, sí necesito preguntarle, sí necesito estimular el lenguaje oral de los niños. Ahora, ¿de qué manera podría esta plataforma Diamás revertir
esa brecha o ayudar a que se disminuya esa brecha es pudiendo entregarle al profesor herramientas para que optimice mejor sus instancias de aprendizaje. Okay. Y ahí sí efectivamente uno puede nivelar la cancha. O sea, sí se puede, sí absolutamente. Se puede. Ok, con las herramientas que existen también. Súper interesante la conversación. Estuvo con nosotros Peluso Orellana, quien es vicedecana de Educación de la Universidad de los Andes y directora de este proyecto Día Más. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias. Que tengas buena semana. Muchas gracias. Estamos en World Café Santander.